Hola, en la clase de hoy vamos a estudiar el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Como recordamos de la lección anterior, cuando una partícula cargada se mueve dentro de un campo magnético, sobre esa partícula actúa una fuerza magnética que viene dada por esta ecuación vectorial. Vector fuerza magnética que siente esa carga es igual a Q multiplicado por el producto vectorial del vector velocidad por el vector campo magnético. Bien, recordamos entonces que la fuerza que siente de esa carga va a ser siempre perpendicular al plano que forma el vector velocidad y el vector campo magnético en cada punto de la trayectoria por la cual se vaya moviendo nuestra carga Q. Y esta fuerza, que va a actuar constantemente sobre esta partícula introducida en el seno de un campo magnético, su movimiento va a estar regulado, por tanto, al sentir una fuerza, su movimiento va a estar regulado por las leyes de Newton. Bueno, pues como sabemos ya la fuerza que siente una carga eléctrica en movimiento en el seno de un campo magnético y sabemos que esa fuerza va a determinar el movimiento de esa partícula utilizando las leyes de Newton, pues vamos a utilizar ambos conceptos, las leyes de Newton y la fórmula de la fuerza magnética que hemos visto. Los vamos a utilizar ambos conceptos para analizar cómo puede ser la trayectoria de una carga en movimiento en el seno de un campo magnético. Y para ello ponemos este ejemplo sencillo que veis aquí en la figura. En este ejemplo vamos a suponer una carga positiva Q que está ubicada en el punto O en este instante, moviéndose en este instante con una velocidad marcada por este vector velocidad v. Y esta carga, que se mueve con esta velocidad v, está en el interior de un campo magnético cuyas líneas de campo magnético son perpendiculares al plano del dibujo y dirigidas hacia el interior del plano del dibujo. El símbolo que se suele utilizar para indicar el vector campo magnético, los vectores campos magnéticos dirigidos perpendicularmente al plano de nuestro papel y hacia el interior, el símbolo, como digo, que se utiliza suelen ser cruces. O sea, estas cruces que veis en este dibujo lo único que están indicando es que las líneas de campo magnético, están en la dirección perpendicular a nuestro plano y hacia el interior del plano de nuestro dibujo. Si quisiéramos indicar un campo magnético justo igual pero de sentido contrario, es decir, con las líneas del campo magnético perpendiculares al plano del dibujo pero dirigidas hacia nosotros, en el sentido hacia afuera, hacia nosotros, la simbología que utilizaríamos serían puntos. En vez de cruces utilizaríamos puntos. Bueno, pues tenemos a nuestra partícula positiva con una velocidad v inmersa o sumergida en este campo magnético B. Este campo magnético B, como ya he dicho, es dirigido hacia el plano de la figura, hacia el interior. Los vectores v y b son perpendiculares en este dibujo, por lo que la fuerza magnética que siente esta carga positiva, recordad que esa fuerza magnética viene dada por F igual a Q por el producto vectorial del vector V por B. Bueno, pues esa fuerza magnética tiene una magnitud que sería QVB, porque el seno del ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético, como forman un ángulo de 90 grados entre sí, imaginar un vector campo magnético que pasa por la carga y va hacia el interior de este plano y forma entonces 90 grados con el vector velocidad, con lo cual el seno de 90 grados es 1. Entonces la magnitud de esta fuerza que siente la carga va a ser simplemente magnitud de Q por magnitud de V por magnitud de B, porque el seno de 90 grados es 1. ¿Y cuál va a ser el sentido de esta fuerza? La dirección y el sentido de esta fuerza. Bueno, la fuerza, como sabéis, siempre va a ser perpendicular al plano que forma tanto V como B. Si pensáis que B está hacia el interior de este plano y V es este, pues la fuerza va a ser perpendicular al plano que forman V y B.
con lo cual va a estar en esta línea de aquí, en esta línea recta que estoy marcando vertical. Aquí va a estar contenido el vector fuerza, de tal manera que va a ser perpendicular esa línea o esa dirección, va a ser perpendicular al plano que forman V y B. Y ahora, para indicar el sentido, pues recordar que el sentido se marca por la regla de la mano derecha. Por la regla de la mano derecha obtenemos que el vector fuerza, su sentido es este que viene marcado aquí por el vector rojo. Esta es la dirección y el sentido de la fuerza magnética que siente esta carga positiva Q, la cual lleva en este instante una velocidad v y está sintiendo un campo magnético B en este punto dirigido hacia el interior del plano del dibujo. Vemos que como esta fuerza F es siempre perpendicular al vector velocidad, entonces no puede cambiar la magnitud del vector velocidad. Únicamente entonces este vector fuerza que actúa sobre Q, lo que va a cambiar va a ser la dirección del movimiento de la carga. Por decirlo de otra forma diferente, la fuerza magnética nunca tiene una componente paralela al movimiento de la partícula o al vector velocidad. De este modo, la fuerza magnética nunca realiza un trabajo sobre la partícula. Y esto se cumple aunque el campo magnético sea o no uniforme. Bueno, pues entonces aquí sacamos una conclusión. Fijaros que en cualquier punto del movimiento, si nos vamos al punto P, pues el vector fuerza siempre es perpendicular al vector velocidad y también al vector campo magnético que va hacia el interior del plano del dibujo. En el punto S, el vector fuerza, veis que sigue siendo perpendicular siempre al vector V. Con lo cual, el vector fuerza en cualquier punto de la trayectoria, que estáis viendo aquí, luego voy a explicar porque es una trayectoria circular, pero lo que estamos viendo es que en cualquier punto de la trayectoria, tanto en el punto O, como en el punto P, como en el punto S, el vector fuerza siempre es perpendicular al vector velocidad. Por tanto, como dije antes, sacamos una conclusión. El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante. El módulo de la velocidad de la partícula no se va a ver alterado, porque eso es lo que estamos aplicando con la famosa ley de Newton. La famosa ley de Newton dice que la fuerza lo que hace es imprimir una aceleración sobre una partícula siempre y cuando esa fuerza tenga una componente en la dirección del movimiento de la partícula. Si esa fuerza no tiene una componente en la dirección del movimiento de la partícula, pues obviamente no le va a provocar aceleración porque no hay componente en la dirección del movimiento o del vector velocidad. Si no hay aceleración, quiere decir que la velocidad se mantiene constante. Lo que hablamos es la magnitud del vector velocidad se mantiene siempre constante. Como os decía, en otros puntos como P y S, las direcciones de la fuerza y la velocidad han cambiado, como estamos viendo aquí. Aquí ha cambiado la dirección del vector velocidad y ha cambiado la dirección del vector fuerza respecto al punto O. Pero en cualquier caso, en el punto P, F y V se mantienen perpendiculares entre sí, igual que en el punto S. Por lo tanto, la partícula se mueve bajo la influencia de una fuerza de magnitud constante que siempre forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula. Si comparamos estas condiciones con el estudio del movimiento circular, que se estudia en cinemática o una parte de la física anterior a dinámica, se observa entonces que la trayectoria que lleva esta partícula cargada es un círculo, porque en las trayectorias, en los movimientos circulares, se caracterizan porque están sometidos a fuerzas que son siempre perpendiculares al vector velocidad y estas fuerzas no van a cambiar la magnitud del vector velocidad, pero sí van a cambiar la dirección. ¿Y cómo cambian la dirección? Provocando que la carga esté realizando una trayectoria
curvilínea, que en concreto es una trayectoria circular y uniforme. Con lo cual, la conclusión que estamos sacando de todo esto es que la trayectoria que realiza una carga en movimiento bajo la acción de un campo magnético es una trayectoria circular. Lleva un movimiento circular y uniforme. El adjetivo uniforme, recordar que lo único que quería decir es que en esta trayectoria circular la magnitud del vector velocidad en cada instante se mantiene constante. La magnitud del vector v verde, que veis aquí, siempre se mantiene constante. Y está cambiando continuamente la dirección del vector velocidad, el cual marca a su vez la dirección instantánea del movimiento del cuerpo. Está cambiando continuamente, como decía, la dirección del vector velocidad por el hecho de existir una fuerza perpendicular. La fuerza lo único que hace es ir cambiando la dirección instantánea del vector velocidad, lo cual provoca que la trayectoria entonces sea circular. Pero como no altera la magnitud del vector velocidad, la magnitud se mantiene constante y no hay aceleración, y entonces el movimiento circular es movimiento circular uniforme. Bueno, ya sabemos entonces que toda partícula cargada al ser un campo magnético realiza una trayectoria del tipo circular uniforme. Su rapidez se mantiene constante. Entonces no hay aceleración del tipo que se llama aceleración tangencial. Es decir, no existe cambio de la rapidez de la partícula con el tiempo. Sin embargo, recordar cuando estudiasteis cinemática, la aceleración no solo se da por cambio de la magnitud de la rapidez o de la velocidad con el tiempo. También puede existir otro tipo de aceleración que es debida al cambio de dirección instantánea del vector velocidad con el tiempo. Aunque la magnitud de ese vector velocidad no esté cambiando con el tiempo, puede existir un tipo de aceleración que me cuantifica qué tanto rápido varía la dirección del vector velocidad con el tiempo. Bien, si estudiamos un poquito con más detenimiento esta trayectoria, aquí estamos viendo que aunque la magnitud del vector velocidad no se altera nunca, sí que hay una alteración del vector velocidad en lo que a su dirección se refiere. Veis que aquí lleva una dirección, aquí lleva otra y aquí lleva otra. O sea que hay un cambio instantáneo de la dirección del vector velocidad con el tiempo, aunque no haya un cambio instantáneo, repito, de la rapidez o del cambio de la magnitud de la velocidad con el tiempo. Bien, entonces se define, utilizando un poquito de cálculo vectorial y cálculo diferencial, se define una aceleración que cuantifica esto, que cuantifica qué tan rápido cambia la dirección del vector velocidad con el tiempo. Y con un poquito, repito, de cálculo matemático y vectorial, se llega a la conclusión que en un movimiento circular uniforme existe una aceleración que cuantifica lo que os estaba diciendo, que cuantifica lo rápido que cambia la dirección del vector velocidad con el tiempo. Y se llega a la conclusión de que la magnitud de esa aceleración, que cuantifica, repito, qué tan rápido cambia la dirección del vector velocidad con el tiempo, la magnitud de esa aceleración es igual a la velocidad elevada al cuadrado del móvil dividido entre el radio de el círculo, de la trayectoria circular. V, la magnitud del vector velocidad v elevado al cuadrado dividido entre r, da la magnitud de esa aceleración. Esa aceleración que, repito, está cuantificando no el cambio de rapidez del móvil con el tiempo, porque no tiene cambio de rapidez, no hay aceleración tangencial, no hay cambio de rapidez. Lo que me cuantifica esta aceleración es qué tan rápido cambia la dirección del movimiento del vector velocidad con el tiempo. Y esta aceleración, cuyo valor es v a la cuadrada sobre r, se le llama aceleración centrípeta. Bien, y ahora que ya sabemos la aceleración centrípeta, que este cuerpo está sintiendo una aceleración debido al cambio de dirección del vector velocidad, que es la aceleración centrípeta, pues ahora
recordamos la segunda ley de Newton, que dice que el sumatorio de todas las fuerzas externas que siente un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Como la única fuerza que actúa sobre este cuerpo es la fuerza magnética, suponemos que apenas tiene otra fuerza de tipo gravitatorio o peso, como la única fuerza que consideramos que actúa sobre este cuerpo es la fuerza magnética, de acuerdo con la segunda ley de Newton, podemos decir que esta fuerza, cuyo valor era Q por V por B, en este ejemplo, Q por V por B, va a ser igual a la masa por la aceleración. A la masa que tenga esta carga le llamamos masa m por la aceleración, y esa aceleración, la única que siente es la que os acabo de comentar, la aceleración centrípeta, cuyo valor es v al cuadrado por r. Con lo cual tenéis aquí una ecuación Z muy útil para resolver ejercicios de este tipo. Ejercicios donde una partícula entra en un campo magnético y empieza a describir una trayectoria circular, pues esta fórmula que veis aquí, Q por V por B igual a M por V al cuadrado sobre R, suele ser muy útil para resolver con los datos que nos dé el ejercicio las incógnitas que nos pida. Un ejercicio típico que entra dentro de esta familia es que os dan por ejemplo, un electrón o un protón o una partícula con una carga determinada entrando en un campo magnético determinado a una velocidad determinada. Y pues nos pueden pedir calcular el radio de la trayectoria que lleva a cabo esa partícula cargada. Simplemente en esta fórmula lo que tenéis que hacer es despejar el radio. Despejáis el radio y lo dejáis en función de la velocidad de la partícula, en función de la intensidad del campo magnético y en función de la carga y de la masa de esa partícula. Aquí veis un caso un poquito más general en el cual la dirección de velocidad de entrada de una carga en un campo magnético, que veis aquí que en la figura lo marcan las flechas azules, pues la dirección de la velocidad es oblicua con este campo magnético, es decir, que la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular al campo. Entonces lo que el estudio se reduce en descomponer este vector velocidad en dos componentes de velocidad. Una velocidad que siga la dirección y sentido del campo magnético B y el otro vector velocidad, la otra componente del vector velocidad, esta que veis aquí, que esté en una dirección perpendicular. Como todos sabéis, debido a esta velocidad que va en la dirección del campo magnético B, como ambos son paralelos entre sí, esta componente del vector velocidad, pues no va a existir una fuerza magnética. Recordar aquel caso particular de una carga que se mueve en la misma dirección que el campo magnético. La fuerza magnética que sentía era cero. Entonces, debido a esta componente horizontal de la velocidad, no hay fuerza magnética. Entonces, si solo la carga sintiera esta componente de velocidad, pues se movería en la dirección del campo magnético sin sentir ninguna fuerza y por tanto ninguna aceleración. Pero debido a que también tiene esta carga en cada instante, también tiene una componente, que en este caso una componente de velocidad que es siempre perpendicular al campo magnético, esta componente de velocidad, al ser perpendicular al campo B, entonces sí que genera una fuerza que es perpendicular a este vector componente de velocidad y al campo magnético. Y esa fuerza en cada instante lo que va a hacer es cambiar la dirección instantánea del cuerpo. Con lo cual, combinando los dos efectos, el efecto de este vector velocidad que hace trasladar la partícula en la dirección y sentido del campo, y combinando el efecto de la fuerza magnética sobre la partícula debido a la otra componente de velocidad que intenta realizar una trayectoria circular sobre la partícula, como hemos estudiado anteriormente, pues combinando ambos efectos, la trayectoria real de nuestra partícula va a ser una combinación de un movimiento rectilíneo y un movimiento circular, y eso al final se traduce en lo que llamamos una trayectoria o un patrón de trayectoria helicoidal, como veis aquí. Es
Es decir, que cuando introducimos una partícula que entra con una velocidad oblicua a un campo uniforme, la trayectoria que va a llevar a cabo esa partícula va a ser una combinación de una trayectoria rectilínea uniforme con una trayectoria circular, lo cual se traduce a una trayectoria del tipo helicoidal. Va a seguir una trayectoria tipo hélice, como veis aquí. Luego existe otro caso que es un poquito ya más complejo, que sería estudiar el movimiento de una partícula cargada en un campo que ya no sea uniforme, porque tanto en este caso como en el anterior hemos estudiado cómo es la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético que sea uniforme siempre. Pero si el campo no fuera uniforme, entonces ya la trayectoria o el movimiento de la partícula cargada en el seno de ese campo magnético variable con el tiempo, la trayectoria sería bastante más compleja de la que hemos estudiado hasta el momento. Vamos a realizar ahora un ejercicio típico de cómo se mueve una carga dentro de un campo magnético uniforme. Este ejercicio nos dice lo siguiente: un electrón en el punto A de la figura, lo tenemos aquí, tiene una rapidez de v sub 0 igual a 1.41 por 10 elevado a 6 metros sobre segundo. Es una velocidad enorme, como estáis viendo. Calcule A. La magnitud y la dirección del campo magnético que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B. Es decir, tenemos que buscar la magnitud y la dirección del campo magnético que siente esta carga negativa elemental del electrón, de tal manera que se traslade siguiendo esta trayectoria semicircular entre el punto A y el punto B, y así como el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. Y luego en este segundo ejercicio nos piden lo mismo, pero suponiendo que en vez de un electrón pues tenemos un protón, la carga positiva de un protón. Antes de comenzar el ejercicio nos vamos a unas tablas y sacamos la información de la carga elemental de un electrón, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19 en coulombs en el sistema internacional, al igual que el protón, solamente que es de signo positivo. Su carga elemental es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, y ahora nos centramos en el primer ejercicio. Si queremos que este electrón realice una trayectoria circular, teniendo en cuenta que tiene esta velocidad de entrada v sub 0 en el punto A de entrada, donde en un campo magnético, el cual tengo que averiguar su dirección en principio, la dirección de ese campo magnético dentro del cual he metido esta carga. En este punto A va a estar sometido a una fuerza, y en cualquier punto de esta trayectoria semicircular pues va a estar siempre sometido a una fuerza, como hemos estudiado, y esa fuerza magnética siempre va a ser perpendicular al vector velocidad. Por tanto, para que describa una trayectoria circular y un movimiento circular uniforme, como vimos anteriormente, esto queremos que realice una trayectoria semicircular, que no deja de ser un trozo de trayectoria circular, ¿verdad? Para que realice esta trayectoria semicircular entre A y B, por ejemplo, en el punto A tiene que estar sintiendo una fuerza, la carga del electrón tiene que estar sintiendo una fuerza magnética que sea perpendicular a v sub 0 y dirigida, como ya sabéis, hacia el centro de esa hipotética trayectoria circular. Por lo tanto, ya puedo dibujar aquí cómo sería la fuerza que está sintiendo en el punto A este electrón, una fuerza dirigida hacia el centro. Le llamo vector fuerza magnética si queréis, porque esta fuerza es de naturaleza magnética, por el hecho de estar en movimiento esta carga y en el interior de un campo magnético. Bien, entonces ahora ya tenemos dos vectores aquí. El vector velocidad, que está dirigido hacia arriba en este instante, en este punto A, y el vector fuerza, que en este punto A está dirigido, como veis aquí, por la flecha roja hacia la derecha horizontal y hacia el interior, hacia el centro de esta trayectoria semicircular. Bueno, y ahora, en cualquier punto de la trayectoria del viaje de este electrón a lo largo de esta trayectoria semicircular va a ocurrir siempre lo mismo,
la fuerza magnética tiene que ser siempre perpendicular al vector velocidad para que precisamente como consecuencia de ello la trayectoria del movimiento del electrón sea circular o semicircular en este caso. Bien, para obtener la dirección y sentido del campo magnético vamos a suponer que esto es una carga positiva y aplicamos la regla de la mano derecha para obtener esta fuerza magnética. Y lo que obtengamos con la regla de la mano derecha, suponiendo que esto es una carga positiva, pues invertimos todo el resultado. Me explico. Imaginar que esto es una carga positiva y quiero obtener esta fuerza magnética en la dirección que apunta hacia la derecha, hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces, si fuera una carga positiva y quiero que sienta esta fuerza magnética, esta dirección y sentido va a ser debido a la dirección y sentido del vector velocidad y la dirección y sentido que tenga el vector campo magnético. Si aplicamos la regla de la mano derecha y hacemos girar nuestra mano derecha del vector v sub 0 a ese vector campo magnético que desconocemos, el pulgar tendría que apuntar hacia la derecha para que de esta manera el dedo pulgar de mi mano derecha indique precisamente el sentido al que apunta la flecha fuerza magnética. Entonces, si esto fuera una carga positiva, repito, para obtener con mi dedo pulgar de la mano derecha este sentido que indica la fuerza magnética, tendría que girar mi mano derecha de v sub 0 al vector b, que como veis va a estar perpendicular a este plano de vuestro dibujo y el vector b estaría apuntando hacia afuera, hacia vosotros. Si el vector b está apuntando perpendicular a este plano del dibujo y hacia vosotros, hacéis girar vuestra mano derecha en el sentido de v sub 0 hasta ese vector b que apunta a vosotros y veis que vuestro dedo pulgar apuntaría justo en la dirección del campo magnético. Entonces, si esto fuera una carga positiva, entonces el sentido del campo magnético es hacia vosotros. Sería hacia vosotros, apuntaría hacia afuera. Pero como esto es una carga negativa, es todo lo contrario. Va a apuntar hacia adentro el campo magnético. Entonces, eso es lo que vamos a indicar ahora. El campo magnético lo voy a representar con otro color. El campo magnético lo voy a llamar letra B. El campo magnético. La dirección del campo magnético a lo largo de todos los puntos de la trayectoria tiene que ocurrir eso. Y en toda esta región del espacio tiene que ocurrir que la dirección del campo magnético sea perpendicular al plano del dibujo y hacia adentro. Y eso, la simbología de vectores campo magnético que apuntan hacia el plano del dibujo, pero perpendicular, pero hacia el interior, se solía dibujar con X, con letras o símbolos X. Pues así lo dibujamos para indicar que todo el campo magnético en el que está sumergido este electrón tiene que ser un campo magnético hacia el interior. Y perpendicular a este dibujo. Ya podemos adelantar la jugada con el siguiente ejercicio. Si en el siguiente ejercicio tenemos que es un protón que carga positiva y queremos que realice esta trayectoria, circular, pues podemos deducir lo mismo que hicimos con el electrón. Para que desarrolle esta trayectoria circular este protón, pues entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que tiene que estar sometido en todos los puntos de su trayectoria a una fuerza perpendicular al vector velocidad, y esa fuerza dirigida apuntando a el centro de curvatura, al centro del círculo, con lo cual este protón tiene que estar sintiendo también una fuerza magnética que apunta hacia el interior de la trayectoria circular, la fuerza magnética. Esto ocurrirá en el punto A y en todos los puntos de la trayectoria, porque de esta manera la fuerza magnética, el vector fuerza magnética y el vector velocidad en todos los puntos de esta trayectoria circular se mantienen perpendiculares entre sí y por tanto desarrolla esta trayectoria semicircular. Y entonces pues podemos deducir de la misma manera que hicimos antes, ahora ya es con la regla de la mano derecha directamente. Podemos deducir la dirección
y el sentido del campo magnético en este caso. Como se trata de una carga positiva, ya aplico directamente la regla de la mano derecha sin luego aplicar el resultado contrario. Me explico. Como ya es una carga positiva, pues ahora regla de la mano derecha. Voy a buscar la dirección y el sentido del vector campo magnético para que el pulgar de mi mano derecha finalmente apunte en la dirección y sentido de este vector FM. Y ahora agarrar vuestra mano derecha o mentalmente y girarla en el sentido de V sub 0. Tiene que estar girando la mano derecha de V sub 0 en un sentido de giro que el dedo pulgar apunte a la derecha. Entonces el vector B, como el vector V sub 0 tiene que girar mi mano del vector V sub 0 girando mi mano derecha hacia el vector B tiene que estar apuntando hacia nosotros, para que en ese giro de nuestra mano derecha, que va del vector V sub 0 al vector B, como el vector B está hacia afuera, en ese giro mi dedo pulgar de la mano derecha apunta hacia el mismo sentido que la fuerza magnética. Por tanto, ese vector B va a estar perpendicular a nuestro dibujo, pero en este caso perpendicular hacia afuera, hacia nosotros, el vector de intensidad de campo magnético. Y la simbología, para representar un campo magnético perpendicular a este dibujo, pero hacia afuera, la simbología pues es una serie de puntitos pintados aquí en el papel, donde va a estar nuestra carga positiva, en este caso, va a estar sumergida en un campo magnético perpendicular a este papel o perpendicular al plano que contiene a V0 y FM y apuntando ese campo magnético hacia nosotros. Y este campo magnético lo voy a llamar con la letra B, B' porque ya es un campo magnético distinto al anterior, en el sentido de que apunta hacia afuera. Y su magnitud también va a ser diferente, como veremos después. Regresando al primer caso, vamos a calcular ahora la magnitud de este campo magnético perpendicular y hacia adentro. La magnitud de este campo magnético hay que tener en cuenta lo que hemos visto en la teoría. Si la trayectoria es circular, la fuerza magnética ya sabemos que es perpendicular al vector V y la velocidad no va a cambiar. Y a lo largo de toda esta trayectoria circular, el electrón va a tener una aceleración centrípeta que viene dada por v al cuadrado sobre r. Y aplicando la segunda ley de Newton, como la única fuerza que siente nuestro electrón a lo largo de toda esta trayectoria es la fuerza magnética, y el valor de esa fuerza magnética era Q por V por B, la segunda ley de Newton dice que el sumatorio de todas las fuerzas externas que siente una partícula tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza única que siente esa partícula, que suponemos que es la única fuerza y es la magnética Q por V por B, tiene que ser igual, según la segunda ley de Newton, a la masa de esa partícula, en este caso la masa del electrón, por la aceleración. Y esa aceleración, recordar que era una aceleración muy particular. Esa aceleración medía el ritmo en el cual varía el vector velocidad con el tiempo y se llamaba aceleración centrípeta y su valor era v a la cuadrada sobre r. Entonces tenéis esta ecuación qvb igual a m por v a la cuadrada sobre r y vamos a trabajar con ella. Tenemos todos los datos menos la intensidad de campo, como vais a ver ahora. Vamos a dividir entre v ambos lados de la ecuación para quitarnos una v de encima. Se va esta v y queda esta v elevada a 1 y despejamos b en el lado izquierdo. Al despejar B en el lado izquierdo, la carga se va a dividir al lado derecho. Entonces, en el lado derecho, ¿qué nos va a quedar? M por V nada más, elevado a 1. Y esta V, como se mantiene constante a lo largo de la trayectoria, es igual a la velocidad inicial que nos da el ejercicio del electrón. V0 le llamábamos. Dividido entre el radio R, el radio de curvatura, que ya vemos que es la mitad de 10 centímetros, multiplicado por la carga del electrón. Y ahora ya despejamos datos. B es igual masa del electrón 9.1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos por velocidad inicial del electrón 1.41 por 10 elevado a 6 metros sobre segundo dividido entre el radio 5 por 10 elevado a menos 2 metros por su carga del electrón 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Todo esto en unidades del sistema internacional para que el resultado, las unidades del campo magnético, de la magnitud del campo magnético,
esté en unidades del sistema internacional, en teslas. Y el resultado me da aquí a mí 1.6 por 10 elevado a menos 4 teslas. Analizamos e interpretamos este resultado. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que la magnitud del campo magnético perpendicular y a nuestro dibujo y dirigido hacia adentro tiene que ser de 1.6 por 10 elevado a menos 4 teslas para que un electrón entrando con una velocidad de 1.41 por 10 elevado a menos 6 metros, 10 elevado a 6 metros por segundo pueda realizar esta trayectoria circular de tal manera que se vaya del punto A al punto B según esta trayectoria semicircular y alcance el punto B que está a 10 centímetros del punto A. Y en este segundo ejemplo, para calcular el campo magnético que tiene que haber para que este protón entrando con esta velocidad realice esta trayectoria circular, le hemos llamado al campo magnético B' y realizamos el mismo cálculo análogo al que hemos hecho con el electrón. La fuerza magnética única que siente va a ser igual a la carga del protón, en este caso, por la velocidad, que es la velocidad inicial, la misma que en el caso anterior, por el campo magnético nuevo, B', le llamamos, igual, según la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración centrípeta que va a sufrir este protón. Masa del protón por velocidad al cuadrada sobre r. Y la fórmula va a ser la misma, solo que la que hemos obtenido aquí arriba, solo que en vez de masa del electrón, aquí aparece masa del protón, y aquí en vez de carga del electrón, aquí aparece la carga del protón, bueno, que en este caso es la misma en valor absoluto, lo único que varían son las masas. Masa del electrón arriba y masa del protón abajo. Y esto va a influir en que el campo magnético, por tanto, va a ser en este caso diferente. El campo magnético a mí me da 0.295 más o menos teslas. Es un campo magnético B', cuya magnitud es 0.295 teslas y es un campo magnético cuya dirección es perpendicular al dibujo y cuyo sentido es hacia el exterior, hacia vosotros. Y por último, nos piden averiguar el tiempo requerido para que el electrón o el protón, para ser lo mismo, viaje o se mueva desde el punto A hasta el punto B. Como del punto A al punto B va a realizar esta trayectoria circular con velocidad constante, pues simplemente es un movimiento uniforme a lo largo de esta trayectoria. La longitud de esta trayectoria será 2πr dividido entre 2, porque es la mitad de una circunferencia, con lo cual es pi por r. La longitud de la trayectoria semicircular de A a B valdrá pi por el radio. El tiempo será igual al espacio recorrido por el electrón o el protón, que es pi por r, dividido entre la velocidad que se mantiene constante tanto para el electrón como para el protón, que era v sub 0. Tiempo igual a espacio sobre velocidad. Fórmula muy simple que nos relaciona tiempo, espacio recorrido y velocidad en un movimiento uniforme, rectilíneo. Pero a lo largo de esta circunferencia podemos aplicar esa misma fórmula porque está recorriendo una trayectoria, una longitud con una velocidad uniforme. Longitud que vale pi r y velocidad uniforme que vale v sub 0. Despejamos los datos, pi por el radio, pi por 5 por 10 a la menos 2 metros, dividido entre la velocidad que se mantiene siempre constante tanto para el protón como para el electrón y que vale 1.41 por 10 elevado a 6 metros sobre segundo, y despejamos, nos da este valor 11.1 por 10 elevado a menos 8 segundos, que lo he pasado un poquito a microsegundos para que queden unas unidades más cómodas. Me da aproximadamente pues 0.111 microsegundos va a tardar tanto el protón como el electrón para trasladarse del punto A al punto B siguiendo cada uno de ellos esta trayectoria circular. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.